Imagina un lugar donde el eco de tus pasos se pierde entre el murmullo de máquinas y el olor a cartón. Un espacio donde el sudor es tu compañero constante y las horas parecen estirarse infinitamente. Para muchos, este es el punto de partida, el inicio de una jornada laboral que a menudo se siente subestimada. Pero para Julián Ramírez, ese almacén no era un final, sino el primer escalón de una escalera que lo llevaría a las alturas más insospechadas. Su historia es un faro de esperanza y un testimonio viviente de que el potencial reside en cada uno de nosotros, esperando ser desatado. En este viaje, Julián enfrentó obstáculos que iban más allá de las largas jornadas. Se topó con la envidia, la traición y la resistencia de aquellos que no podían concebir su éxito. Pero cada adversidad, lejos de detenerlo, lo impulsó a ser más fuerte, más inteligente y más resiliente. Julián Ramírez tenía 24 años cuando cruzó el umbral de Globaltech, una multinacional con presencia en más de 50 países. Para muchos, era una empresa de ensueño, un gigante corporativo. Para Julián, era el lugar donde su sueño de superación comenzaría a tomar forma, aunque su primer puesto fuera el más humilde, ayudante de bodega. En ese vasto almacén, entre estanterías que se alzaban como rascacielos de mercancía y el constante ir y venir de montacargas, Julián era solo el nuevo. Un rostro más en la multitud, encargado de tareas que pocos valoraban, cargar cajas, organizar inventarios, barrer el piso. Llegaba antes que todos, se iba después, sin que nadie se lo pidiera. Él no estaba allí solo para cobrar un sueldo. Su visión trascendía el presente. Estaba allí para entender cada rincón de la empresa, para absorber conocimiento como una esponja sedienta. Cada caja que movía, cada pasillo que recorría, era una pieza del rompecabezas que quería armar. Mientras otros compañeros tomaban descansos largos, se quejaban del trabajo o simplemente esperaban que el reloj marcara la salida, Julián estaba en modo aprendizaje. Observaba los procesos, preguntaba a los más experimentados, tomaba notas mentales de cada detalle. Quería saber cómo se recibían los productos, cómo se almacenaban, cómo se distribuían. Su curiosidad era insaciable. No se limitaba a su tarea asignada. Si veía un problema, pensaba en una solución. Si notaba una ineficiencia, imaginaba una mejora. Su mente estaba constantemente analizando, conectando puntos, construyendo un mapa mental de la compleja red logística de Globaltech. El tiempo pasó, y la dedicación de Julián no tardó en dar frutos. En menos de un año, su nombre comenzó a sonar en los pasillos de la gerencia. Sus supervisores, aunque inicialmente escépticos, no pudieron ignorar su iniciativa, su puntualidad impecable y su inquebrantable voluntad para aprender. Fue ascendido a auxiliar logístico. Ese se quiere hacer el jefe, solo quiere quedar bien con los de arriba, a ver cuánto dura, eran frases que se escuchaban en los pasillos. Para un trabajador de almacén que ve a un compañero ascender, la envidia puede ser una fuerza poderosa y desestabilizadora. Julián lo escuchaba todo. Las miradas de reojo, los comentarios a sus espaldas, la frialdad de algunos compañeros que antes lo trataban con normalidad. Le dolía, claro. La sensación de ser juzgado, de que su esfuerzo fuera malinterpretado, era una carga pesada. Pero en lugar de dejarse consumir por la amargura, tomó una decisión crucial. Decidió convertir ese dolor en combustible. Cada crítica, cada gesto de desaprobación, se transformó en una razón más para redoblar sus esfuerzos. No se trataba de probarles nada a ellos, sino de probarse a sí mismo que su visión era correcta y su determinación inquebrantable. Se quedaba horas extra, sin cobrarlas, no por obligación, sino por el deseo genuino de dominar cada proceso. Se ofrecía como voluntario para proyectos que nadie quería, aquellos que implicaban más trabajo y menos reconocimiento. Veía en cada desafío una oportunidad para aprender algo nuevo, para expandir sus habilidades. Su ética de trabajo comenzó a destacar de manera innegable. No era solo un empleado eficiente, era un motor de productividad, un ejemplo de compromiso. Y, como suele suceder, esta excelencia comenzó a incomodar a aquellos que preferían la mediocridad o el status quo. La resistencia no era solo pasiva.
Algunos compañeros intentaban sabotearlo sutilmente, ocultando información, retrasando procesos o atribuyéndose sus ideas. Pero Julián, con una madurez sorprendente para su edad, no se enfrascó en batallas triviales. Su respuesta era siempre la misma: más trabajo, mejores resultados. Entendió que la mejor venganza contra la envidia es el éxito. Que la mejor respuesta a la crítica es la demostración de valor. Esta etapa fue fundamental para forjar su carácter, para enseñarle a navegar las complejidades de las relaciones laborales y a mantener el enfoque en sus objetivos a pesar de las distracciones. Cuando Julián Ramírez alcanzó el área de supervisión, las cosas se pusieron serias. Ya no era solo un auxiliar, ahora dirigía equipos, tomaba decisiones que impactaban directamente en la operación. Este nuevo nivel de responsabilidad y el poder que conllevaba no gustó a todos. La envidia, que antes era un murmullo, se convirtió en una fuerza activa y destructiva. Uno de sus compañeros, Andrés, un veterano con más de una década en la empresa, se sintió particularmente amenazado. Andrés había esperado ese puesto, creía que le correspondía por antigüedad. La llegada de Julián, un novato a sus ojos, fue una afrenta personal. Así comenzó una campaña silenciosa, pero implacable, para desacreditarlo. Andrés lo acusaba de favoritismo, cuestionaba sus decisiones en reuniones y manipulaba situaciones para hacerlo quedar mal ante los directivos. Correos electrónicos con copias ocultas, rumores malintencionados en el pasillo, información clave olvidada en momentos críticos. La guerra psicológica era constante. Hubo momentos en que Julián pensó en renunciar. La presión era inmensa. Se sentía aislado, como si estuviera luchando solo contra un ejército invisible. Los rumores, los gestos hostiles, los correos pasivo-agresivos, todo lo afectaba profundamente. La carga emocional era agotadora. Pero entonces, Julián recordaba por qué había empezado. Recordaba el almacén, el frío, el polvo, las largas horas. Recordaba la promesa que le había hecho a su madre, que algún día llegaría a ser alguien en la vida, que su esfuerzo valdría la pena. No podía rendirse ahora. Su propósito era más grande que cualquier obstáculo. Su estrategia fue simple pero poderosa, iba a superarlos con resultados. Cada ataque de Andrés era respondido con una mejora en la eficiencia, una solución innovadora, un proyecto exitoso. Julián se enfocó en lo que podía controlar, su desempeño, su actitud y su compromiso. Se volvió aún más meticuloso en su trabajo, documentando cada decisión, cada proceso, para que no hubiera lugar a dudas o manipulaciones. Buscó aliados en otros departamentos, personas que valoraban su ética de trabajo y su visión, creando una red de apoyo silenciosa. Esta etapa fue la forja de su carácter. Aprendió a manejar la presión, a mantener la calma bajo el fuego, a confiar en su propio juicio. Comprendió que la verdadera fortaleza no reside en la ausencia de enemigos, sino en la capacidad de superarlos sin perder la integridad. Aprendió sobre manufactura, visitando las plantas y entendiendo los ciclos de producción. Se sumergió en la distribución, optimizando rutas y tiempos de entrega. Estudió marketing, comprendiendo cómo se posicionaban los productos. Y se adentró en ventas, analizando las estrategias para llegar al cliente final. Julián no solo aprendía en el trabajo. Invirtió su propio dinero y su tiempo libre en su desarrollo personal y profesional. Fue certificado en logística avanzada, gestión de calidad y liderazgo estratégico. Se inscribió en un MBA nocturno, sacrificando fines de semana y noches de descanso. Muchos lo criticaban por ambicioso, por querer abarcar demasiado. Pero ¿desde cuándo es un defecto querer mejorar? ¿Desde cuándo es negativo invertir en uno mismo? Julián entendía que la educación continua no era un lujo, sino una necesidad en un mundo en constante cambio. Su nombre comenzó a sonar en la alta dirección, no solo por sus resultados, sino por su profundo conocimiento de la operación. Algunos lo admiraban por su visión y su capacidad, otros lo temían, porque su excelencia exponía las deficiencias de otros. Pero ya no podían ignorarlo. Su reputación crecía. Era el hombre al que acudían cuando necesitaban entender un proceso complejo, resolver un cuello de botella o innovar en una cadena de suministro.
Su capacidad para conectar los puntos entre diferentes departamentos era invaluable. Julián demostró que el verdadero liderazgo no se trata solo de dar órdenes, sino de comprender profundamente el terreno en el que se opera. Su sed insaciable de conocimiento lo convirtió en un activo indispensable, un pilar fundamental para el futuro de Globaltech. El momento de la verdad llegó cuando Globaltech enfrentó una crisis de distribución global sin precedentes. La cadena de suministro estaba colapsando, los costos se disparaban y la reputación de la empresa estaba en juego. Era una situación crítica que amenazaba con paralizar las operaciones en todo el continente. En medio de la desesperación, la alta dirección buscó a la persona más capacitada para resolver el caos. Y el nombre que resonó con más fuerza fue el de Julián Ramírez. Fue llamado para liderar un proyecto clave, rediseñar toda la cadena de suministro en América Latina. El reto era enorme, casi insuperable. El fracaso parecía inminente. Y los detractores de Julián, aquellos que habían sembrado la envidia y la duda, estaban listos para celebrar su caída. Veían en esta crisis la oportunidad perfecta para que el ambicioso tropezara. Pero Julián no se inmutó. Aceptó el desafío con la misma determinación que lo había impulsado desde el almacén. Durante 6 meses, su vida se convirtió en el proyecto. Trabajó 14 horas al día, a menudo más, sin descanso. Su compromiso era absoluto. Visitó plantas de producción, centros de distribución remotos, habló con empleados en todos los niveles, desde los operarios de línea hasta los gerentes regionales. Escuchó atentamente sus problemas, sus ideas, sus frustraciones. Aprendió de cada uno de ellos. Propuso soluciones audaces, implementó tecnologías innovadoras y reestructuró procesos obsoletos. Enfrentó la resistencia al cambio con paciencia y convicción, demostrando con datos y resultados el valor de sus propuestas. Su liderazgo era inspirador, su visión, contagiosa. Y contra todo pronóstico, el proyecto fue un éxito rotundo. La empresa no solo superó la crisis, sino que la transformó en una oportunidad. Se redujeron costos operativos, se aumentó la eficiencia y se mejoraron los tiempos de entrega en un impresionante 30%. Finalmente, Julián no solo fue reconocido por su hazaña, fue promovido a director regional. Los mismos que antes lo habían criticado, ahora aplaudían, aunque algunos lo hacían por obligación, con una sonrisa forzada. Pero Julián no guardó rencor. Su victoria no era contra ellos. Era contra sus propios límites, contra las dudas que a veces lo asaltaban, contra la adversidad que se interponía en su camino. Su triunfo era la culminación de años de esfuerzo, sacrificio y una fe inquebrantable en sí mismo. A los 39 años, Julián Ramírez alcanzó la cúspide de su carrera en Globaltech. Fue nombrado vicepresidente de Operaciones Globales. Desde esa oficina con vista panorámica, con la ciudad extendiéndose a sus pies, muchas veces recordaba aquel primer día en el almacén. El polvo, las cajas, el frío y su inquebrantable determinación. Ese recuerdo no era de nostalgia, sino de gratitud y de una profunda comprensión de su viaje. Entendía que cada paso, cada obstáculo, cada crítica, había sido fundamental para moldear al líder que era hoy. Julián entiende que la verdadera cima no está en el título, ni en el salario, ni en la oficina con la mejor vista. Está en la capacidad de no rendirse, de crecer en la adversidad, de construir tu propio camino cuando nadie cree en ti. Está en la satisfacción de saber que cada logro es el resultado de tu propio sudor y tu propia visión. Tu potencial es ilimitado. Empieza hoy mismo a construir tu propio legado. Invierte en ti, aprende sin cesar y enfrenta cada obstáculo con la convicción de que eres capaz de superarlo. Es tu momento de brillar. Comparte esta historia con alguien que necesite inspiración, suscríbete para más contenido motivacional y déjanos un comentario contándonos cómo aplicarás estas lecciones en tu propio camino hacia la cima. Tu futuro te espera.